Vamos a contarles la historia de uno de los momentos culminantes de la humanidad. La historia de unas poblaciones que vivieron mucho antes que los romanos y los etruscos y que crearon hace casi 5000 años la cultura más importante al oeste de Mesopotamia. La historia de Ebla, surgida como por encanto en pleno desierto sirio, y la de Palmira, la ciudad que en tiempos del Imperio Romano se levantaba en la frontera entre Roma y Oriente. La historia de un conflicto milenario por el control de las rutas de las caravanas y de sus riquezas. Entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, en torno a la cuenca del Mediterráneo, las civilizaciones organizadas en formas de vida urbana se concentraban en la zona de Mesopotamia. Tal como podemos ver en este mapa, numerosos núcleos urbanos se levantaban en una vasta depresión que corresponde al actual Irak. La región estaba regada por dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y en ella surgían importantes ciudades como Lagash, Kish, Umma, Uruk y Ur. Durante 3 milenios, los antiguos consideraron que esta zona era la más rica y evolucionada del mundo conocido, ya que controlaba las rutas comerciales procedentes de China e India. De hecho, hasta 1968, los arqueólogos suponían que las grandes civilizaciones urbanas eran una peculiaridad casi exclusiva de Mesopotamia, dado que al noroeste de ella se extendía el desierto, mientras que en Grecia e Italia aún se vivía de la caza y las casas eran simples cabañas. Por su parte, los egipcios estaban apenas en los albores de su maravillosa historia. Pero avancemos hasta situarnos en la época actual, exactamente en 1975. Una misión arqueológica de la Universidad de Roma, dirigida por Paolo Mattie, quien hacía 11 años que estaba excavando en las ruinas de Tel Mardik, en Siria, descubrió la sala del Gran Archivo de Estado del Palacio Real de Ebla, en la cual tuvo lugar un hallazgo histórico increíble. Más de 15.000 tablillas de arcilla que contienen un importante testimonio escrito del tercer milenio antes de Cristo. Los caracteres de la escritura son cuneiformes, inventados por los sumerios y adaptados aquí a las exigencias de la lengua eblaíta, una rama de la lengua semita. El sistema gráfico cuneiforme está constituido por signos en forma de cuña, grabados en la arcilla por medio de una caña afilada. Originariamente, los signos reproducían gráficamente los objetos, por ejemplo, la palabra pez primero se representaba así, para ir evolucionando con el tiempo hasta estas otras formas. Más tarde los signos se simplificaron, indicando cada uno de ellos una sola consonante. El descubrimiento fue sensacional, porque se creía que en el tercer milenio tan solo los sumerios usaban la escritura cuneiforme y nadie imaginaba que en las ciudades sirias se hubiera adoptado esta forma de escritura. Y no solo eso, nadie imaginaba tampoco que hubieran alcanzado un estadio cultural tan avanzado que incluso les permitiera redactar un diccionario, como este diccionario sumerio-eblaíta, que ahora podemos admirar en el Museo de Iblib, y que seguramente es el primer ejemplo de su género en la historia. Lo que estamos viendo es lo que quedó tras el incendio que en el año 2300 a.C. puso fin a la historia de este palacio. Tal como podemos ver en esta reconstrucción, las tablillas, dispuestas en una especie de biblioteca, estaban ordenadas en una serie de estanterías. Sin embargo, y a pesar del incendio, el destino jugó a favor nuestro.
Cuando se derrumbaron las estanterías, las tablillas cayeron ordenadamente unas sobre otras y fueron halladas tal como estaban colocadas originariamente, permitiendo así a los expertos estudiarlas de un modo sistemático. Contienen sobre todo textos comerciales y administrativos. Este, por ejemplo, es la relación de una entrega de tejidos, pero también los hay económicos, religiosos e incluso epistolares, que nos introducen en la vida del palacio antes de su destrucción. Este es uno de los textos diplomáticos más antiguos que se conservan. Un tratado de paz entre Ebla y Asur. En cambio, este otro informa del sacrificio de 13.000 ovejas. Muchos otros interesantes hallazgos, expuestos en los museos de Alepo y Idlib, vasijas, bajorrelieves, objetos decorativos, incluso pelucas delicadamente trabajadas, nos permiten imaginar una vida rica y ordenada y que tiene muy poco de prehistórica. El sector administrativo, precisamente donde se hallaron las tablillas, es la zona más amplia del palacio que hasta ahora se ha recuperado y constituía el corazón del gobierno de Ebla. Estaba precedido por el amplio patio de las audiencias del que vemos la fachada oeste. Precisamente en este patio y en presencia del rey se organizaban las caravanas de mercaderes, se recibía a las embajadas y se recaudaban los tributos. Curioso, ¿verdad? Caravanas de mercaderes en el Palacio Real. Pues así era, porque Ebla floreció gracias al comercio. Los recursos básicos para los cerca de 15.000 habitantes semitas de Ebla se obtenían de la integración de la agricultura con la ganadería. Por una parte, cereales, árboles frutales y los cultivos típicos mediterráneos de la vid y el olivo. Por otra, la cría de cabras, ovejas y vacas que durante el verano se alimentaban de los rastrojos y a la vez abonaban el terreno. Pero el sector más desarrollado de la economía eblaíta era el comercio. Ebla surgía frente al único paso que atraviesa los montes que separan la llanura del norte de Siria y la costa mediterránea, y disfrutaba, por tanto, de una excelente posición estratégica para controlar el comercio de la madera destinada a Mesopotamia y de los metales que iban hacia Anatolia. Remontémonos aproximadamente hasta el año 2500 a.C., cuando el reino de Ebla se configuraba como el centro de la gran área situada al oeste del Éufrates. Ebla abrazaba toda Siria y el alto valle del Éufrates. La influencia de Asur se extendía hacia el Alto Tigris y Anatolia centro-oriental. Mari controlaba la parte central del valle del Éufrates. Kish tenía el monopolio del tráfico en Mesopotamia septentrional. Uruk dominaba la zona intermedia. Susa controlaba el sector iraní. Dilmun, el Golfo Pérsico. En resumen, un colosal sistema de importación-exportación que dio origen a una gran riqueza. A la cabeza de todo, un rey que llevaba el título de En, es decir, señor. Junto al rey, un tesorero, Lugal Sazá, además de un grupo de ancianos que con el título de Lugal, es decir, gobernador, estaban al frente de los 14 distritos administrativos del reino. Un avanzado instrumento administrativo y de comunicación lo constituía sin duda la escritura eblaíta, derivada de la cuneiforme que los sumerios habían inventado un milenio antes. El comercio con la Alta Mesopotamia era esencial para Ebla, pero para ello debían competir con Mari, que pretendía arrebatarle la supremacía. Un inciso. En Mari se han encontrado dos tablillas del siglo XVIII a.C. en las que se cita a Tadmor, o sea, Palmira, la ciudad que, como veremos, estaba destinada a recibir la herencia comercial de Ebla. La lucha entre Ebla y Mari fue larga, y en ella alternaron fases de paz con fases de crisis. Pero entre los dos contendientes se interfirió el reino de Akkad, que conquistó Mari y destruyó Ebla en el año 2250 a.C.
A continuación, otro pueblo, el amorrita, conquistó la región y permitió el resurgimiento de Ebla tras el eclipse causado por su destrucción. Los restos de la época amorrita están rodeados por una muralla de tierra batida. En el muro se abren 4 puertas, entre las que destaca esta, orientada hacia Damasco y excavada por completo. Todos los edificios de la Ebla amorrita, levantados hacia el año 2000 a.C., fueron destruidos hacia el 1650 por los hititas, llegados de Anatolia. Poco quedó del recinto en el que se encontraban los principales monumentos. El Palacio Real, erigido sobre las ruinas del Palacio Eblaíta del tercer milenio. El gran templo de la diosa Ishtar, o mejor dicho, lo que queda de él. Por último, al suroeste, otro templo, tal vez dedicado a Rasap, dios de la muerte. Al oeste, en las proximidades del recinto sagrado, se encuentra el Palacio Occidental. Esta es la sala de las audiencias, la mayor de todas, mientras que esta, situada en el sector de los servicios, es la sala donde se molía el trigo. La cercanía entre la sala del trono, los almacenes y el molino nos hace pensar en un rey trabajador, ejecutivo, organizador, involucrado personalmente en la estructura productiva de la ciudad. Ahora debemos bajar la voz. Estamos en la zona del palacio situada sobre la necrópolis real. La tumba de la princesa, la tumba del señor y la de las cabras, en la que se hallaron bellísimos objetos de oro. Tras los hititas, Ebla cayó en el olvido, hasta que despertó gracias a los trabajos del equipo de Paolo Mattie. En el segundo milenio, la importancia de la zona comprendida entre el Mediterráneo oriental e Irán no disminuyó, sino todo lo contrario. Los minoicos en Creta, los hititas en Asia Menor, los egipcios, los fenicios, los asirios y los babilonios crearon nuevas civilizaciones contrapuestas a las orientales. Estos pueblos comerciaban con todo lo que entonces existía, algo parecido a lo que ocurre todavía hoy en Alepo, quizás el mayor mercado de Oriente Medio. La orfebrería estaba muy desarrollada, signo evidente de la riqueza que existía en aquellos tiempos, y se elaboraban joyas con unas técnicas refinadísimas que luego heredarían los griegos y los etruscos, a través de los fenicios. Las rutas caravaneras continuaban siendo la principal fuente de riqueza, sobre todo a causa del desarrollo de la civilización occidental. En efecto, los intercambios comerciales y culturales con los griegos y los etruscos aumentaron, y luego, tras la conquista por Alejandro Magno, se difundió en esta región el arte helenístico. Más tarde, fueron los romanos quienes dieron al desierto de Siria el papel de amortiguador entre Oriente y Occidente. Este mapa muestra los límites del Imperio Romano en el siglo II después de Cristo, enfrentado al gran reino de los partos, los eternos enemigos orientales. Una larga vía atravesaba el desierto siriaco, sembrada de enclaves fortificados y con 2 ciudades, Sergiópolis y Palmira. Aquí, 2000 años antes, estaba la frontera occidental de la civilización mesopotámica. En época de los romanos, la misma zona se convirtió en la frontera oriental del imperio y Palmira fue su capital. Puede afirmarse que la economía de Palmira estaba basada en el agua, el bien más preciado en el desierto. La primera población se fundó alrededor del oasis y allí se veneraba a una divinidad llamada de la fuente.
Esta que vemos es una fuente de agua sulfurosa que alimenta todo el oasis. Los orígenes de la población se remontan al segundo milenio antes de Cristo, pero sabemos que se desarrolló como ciudad-colonia a partir del siglo I antes de Cristo. Tadmor, es decir, Palmira, se encontraba bajo la influencia política de los partos, pero conservaba su independencia. Es más, entre la Roma de Augusto y el oriente de los partos, Palmira constituía un territorio neutral que posibilitaba un intenso tráfico comercial entre Oriente y Occidente. Pero no fue hasta el siglo II después de Cristo, con el emperador Adriano, a quien los habitantes de Palmira consideraban el segundo fundador de la ciudad, cuando Palmira pasó definitivamente a formar parte del Imperio Romano. Casi todos los suntuosos edificios de la ciudad oasis se erigieron en época de Augusto o de Adriano, es decir, en los siglos I y II después de Cristo. El monumento más importante era el imponente santuario de Bel. Situado en la Acrópolis, constituía el punto central de la ciudad. El amplio patio cuadrado de más de 200 metros de lado estaba pavimentado y rodeado por un muro con 2 órdenes de columnas. En el ángulo noroeste aún se conservan 7 columnas del pórtico occidental, bajo el cual se descubre una rampa por la que se introducían en el santuario los animales destinados al sacrificio. El templo tenía un peristilo de altas columnas con capiteles corintios. La celda se presenta dividida en 3 partes desiguales, dedicadas a la tríada divina, a la que vemos representada en el patio en este relieve. Salgamos del propileo, que en el siglo XII los árabes transformaron en fortaleza, y pasemos por debajo del Arco de Triunfo, erigido en el año 220 después de Cristo. Este arco nos introduce en la gran columnata, que atraviesa la ciudad de suroeste a noroeste y comunica el templo de Bel con el campo de Diocleciano, los 2 centros más importantes de Palmira. La espléndida vía estaba bordeada por 375 columnas corintias, la mitad de las cuales permanecen aún en pie, desafiando al tiempo. En primer lugar, encontramos las ruinas del templo de Naba, dios de la cultura y la sabiduría. Unos pasos más al norte están las ruinas del templo de Baal Shamin, el dios de las tormentas. Volvemos atrás por la vía de las columnas y nos dirigimos hacia el teatro.
La fachada, paralela a la gran columnata, mide 48 metros. Atravesando el elegante pórtico de entrada, nos encontramos en un recinto armónico y refinado, en el que tanto la platea como la escena están muy bien conservadas. Detrás del teatro se halla el caravanserraglio, lo que nosotros llamaríamos aparcamiento para caravanas. De hecho, en Palmira no solo se obtenían beneficios de las mercancías y de las aduanas, sino también de las propias caravanas. Las que llegaban del Mediterráneo completaban aquí su aprovisionamiento para la travesía del desierto. Las que por el contrario procedían del desierto encontraban donde descansar. Y no solo eso. Los hombres se entregaban a las alegres mujeres de la ciudad y las autoridades de Palmira, intuyendo el negocio, impusieron a aquellas un impuesto mensual sobre sus actividades. Tampoco faltaban las fiestas y las diversiones de todo tipo, en una ciudad que al ofrecer hospitalidad a los ricos mercaderes no escatimaban esfuerzos para hacerlos gastar y regresar. Apenas a un paso del caravanserraglio se encuentra el ágora. Estas son las columnas supervivientes de los 4 pórticos que la rodeaban. Este recinto anexo es la sala de los banquetes, una especie de club al que solo tenían acceso sus miembros, los cuales al entrar mostraban una tablilla de arcilla a modo de carnet de socio. Uno de los ingresos del ágora estaba situado en el denominado Pórtico de los Senadores, lugar de reunión de los magistrados, donde las gradas servían de asientos. Pero nosotros no nos sentamos y atravesamos el pórtico que conduce del ágora a la vía de la gran columnata. En el cruce se encuentra el Tetrápilo, un edificio monumental del que solo quedan 4 gigantescos zócalos y que se alza sobre un podio cuadrado de 18 metros de lado. Un elemento interesante es la cornisa que une las pilastras. Sobre ella se disponían las estatuas de personajes ilustres. Las grandes avenidas de columnas eran una característica común de las ciudades de la región, y la de Palmira no es la más imponente. Por ello, interrumpamos un momento nuestro paseo para dar un salto y admirar otra, aún más larga y espectacular. Estamos en Apamea, una ciudad al oeste de Palmira cuyas excepcionales ruinas están viendo la luz gracias a otra gran campaña de excavaciones. La ciudad, fundada en el año 300 a.C. por Seleuco I y que debe su nombre a la esposa del rey, Apama, alcanzó una notable expansión bajo el dominio romano hasta el punto de alcanzar, según un censo hecho precisamente por los romanos, los 120.000 habitantes. No es de extrañar, pues, que nos encontremos frente a un cardo máximo de casi 2 kilómetros de longitud, adornado con centenares de magníficas columnas. 2 grandes puertas cerraban la calle, en la que se alzaban edificios ricamente adornados, tal como resulta evidente al contemplar estos hermosos mosaicos perfectamente reconstruidos en el museo dedicado a la ciudad. Pero volvamos a Palmira y reanudemos el paseo a lo largo de la vía de las columnas. Estas formaban pórticos bajo los que se abrían talleres y locales públicos. A la derecha había una red de calles perpendiculares a la gran columnata, en la que encontramos los restos de viviendas privadas. Incluso era privada la necrópolis, que llegó a convertirse en objeto de un comercio bastante equívoco. En efecto, el culto a los muertos estaba tan arraigado en Palmira
que la historia de las tumbas de la ciudad posiblemente no tenga parangón en toda la antigüedad, tal como nos cuenta el historiador del arte Cesare Brandi. Los palmirenos fueron los primeros empresarios de pompas fúnebres, los primeros que concibieron la construcción de tumbas superpuestas. Huelga decir que en una ciudad basada en el comercio existía también el especulador que compraba directamente al constructor y que luego vendía abusivamente los nichos a quien los necesitaba. Estamos en el Valle de las Tumbas, la necrópolis occidental. Aquí pueden verse las tumbas en forma de torre, de tipo iraniano, cuyos nichos están dispuestos en varios pisos y que pueden llegar a cobijar hasta 300 cuerpos. Este es el sepulcro de Jambliq, del año 83 después de Cristo, que consta de 5 pisos, mientras que desplazándonos más al oeste, encontramos la tumba de El Abel, erigida 20 años más tarde. Es de destacar la tumba de los 3 hermanos, del año 140 después de Cristo. En su magnífica decoración mural, testimonio del arte pictórico de Palmira, se observan 2 motivos distintos. Uno de tradición local y otro de raíces clásicas. Pero regresemos a la gran columnata, donde encontramos el templo sepulcral, del siglo III. 6 columnas conservadas in situ sostienen el frontón parcialmente destruido. Esta es la puerta llamada de Damasco. A unos 100 metros, en el muro fortificado de la columnata transversal, cruzamos la puerta pretoria y a través de un pórtico romano, la ancha vía pretoria nos lleva hasta otro tetrápilo, este erigido en el siglo III y descubierto en 1960. Aquí podemos admirar las ruinas del templo de Alat, la diosa de la guerra. Desde el tetrápilo, la vía pretoria nos conduce a la zona donde se hallaba el campo de Diocleciano, hoy desaparecido, y que fue construido sobre las ruinas del palacio de Zenobia. Sí, Zenobia. Era la viuda de Udainat, el rey de Palmira, que en el año 258 había salvado a Roma de la derrota ante los partos. Esta victoria le permitió aumentar el poder militar de su ciudad hasta convertirla en la más fuerte de Oriente Medio. Una fuerza que Roma no toleró durante mucho tiempo. Fue el emperador Aureliano quien en el año 271 después de Cristo, en menos de un año, puso fin al efímero reino de la bella Zenobia con un terrible saqueo. Para la ciudad, este fue el fin de su gloriosa historia. Incluso el castillo de Kabatim Ma'an, levantado por los otomanos en el siglo XIII sobre la colina que domina la ciudad, parece un guardián que vigila que Palmira no resurja. La ciudad, con sus grandiosas ruinas, ahora es tan solo un oasis donde se cobijan los beduinos. Nosotros nos alejamos en silencio, satisfechos de haber revivido esta maravillosa experiencia a la sombra de las civilizaciones de Ebla y Palmira. Nuestro último pensamiento va dirigido a la bella Zenobia y a su sueño roto. El resto es historia, arqueología, recuerdos. Para ir evolucionando con el tiempo hasta estas otras formas. Más tarde los signos se simplificaron, indicando cada uno de ellos una sola consonante. El descubrimiento fue sensacional, porque se creía que en el tercer milenio tan solo los sumerios usaban la escritura cuneiforme y nadie imaginaba que en las ciudades sirias se hubiera adoptado esta forma de escritura. Y no solo eso. Nadie imaginaba tampoco que hubieran alcanzado un estadio cultural tan avanzado que incluso les permitiera redactar un diccionario, como este diccionario sumerio-eblaíta, que ahora podemos admirar en el Museo de Iblib, y que seguramente es el primer ejemplo de su género en la historia. Lo que estamos viendo... La región estaba regada por 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, y en ella surgían importantes ciudades como Lagash, Kish, Umma, Uruk y Ur. Durante 3 milenios,
Los antiguos consideraron que esta zona era la más rica y evolucionada del mundo conocido, ya que controlaba las rutas comerciales procedentes de China e India. De hecho, hasta 1968, los arqueólogos suponían que las grandes civilizaciones urbanas eran una peculiaridad casi exclusiva de Mesopotamia, dado que al noroeste de ella se extendía el desierto, mientras que en Grecia e Italia aún se vivía de la caza y las casas eran simples cabañas. Por su parte, los egipcios estaban apenas en los albores de su maravillosa historia. Pero avancemos hasta situarnos en la época actual. Vamos a contarles la historia de uno de los momentos culminantes de la humanidad. La historia de unas poblaciones que vivieron mucho antes que los romanos y los etruscos y que crearon hace casi 5000 años la cultura más importante al oeste de Mesopotamia. La historia de Ebla, surgida como por encanto en pleno desierto sirio, y la de Palmira, la ciudad que en tiempos del Imperio Romano se levantaba en la frontera entre Roma y Oriente. La historia de un conflicto milenario por el control de las rutas de las caravanas y de sus riquezas. Exactamente en 1975. Una misión arqueológica de la Universidad de Roma, dirigida por Paolo Mattie, quien hacía 11 años que estaba excavando en las ruinas de Tel Mardik, en Siria, descubrió la sala del Gran Archivo de Estado del Palacio Real de Ebla, en la cual tuvo lugar un hallazgo histórico increíble. Más de 15.000 tablillas de arcilla que contienen un importante testimonio escrito del tercer milenio antes de Cristo. Los caracteres de la escritura son cuneiformes, inventados por los sumerios y adaptados aquí a las exigencias de la lengua eblaíta, una rama de la lengua semita. El sistema gráfico cuneiforme está constituido por signos en forma de cuña, grabados en la arcilla por medio de una caña afilada. Originariamente, los signos reproducían gráficamente los objetos, por ejemplo, la palabra pez primero se representaba así. Entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, en torno a la cuenca del Mediterráneo, las civilizaciones organizadas en formas de vida urbana se concentraban en la zona de Mesopotamia. Tal como podemos ver en este mapa, numerosos núcleos urbanos se levantaban en una vasta depresión que corresponde al actual Irak.